tener aquí a Alexander Zárate y a toda la con un temazo como es Twin Peaks por muchas razones. Entre otras es que nos sirve para calentar motores con nuestro número que está recién sacadito del horno, así que ahora somos muy privilegiados porque son los primeros ejemplares que nos llegan. Es el desencanto de la generación que no fue, un número muy noventero, con el que vamos a tener también nuestro acto en la Noche de los Libros el próximo 22 de abril, entonces pensamos que sois el público perfecto para repetir aquí en Espacio Leer y estáis invitadísimos. Esta es una sesión de Club Leer, que es un formato especial que tenemos para coloquios especiales. Heredero de los Inlinks oxonianos, tenemos aquí algunos fieles por aquí repartidos ya de este formato y de estas reuniones. C.S. Lewis, Tolkien, reuniones extraacadémicas que se organizaban para reflexionar en torno a los mitos, a los arquetipos, a las inquietudes un poco más profundas, más soterradas. Esto enlaza con Nietzsche tremendamente bien. Y desde un primer momento, aunque no lo confirmamos hasta un poquito más adelante, tuvimos claro que este coloquio sobre Twin Peaks será carne del Club de... os invitamos, vamos a dejar por aquí a que os apuntéis a nuestra newsletter, pues porque aquí sí que os podemos mantener informados, aparte también en redes sociales, de toda la actividad que tenemos en Espacio Leer, que es frenética, en una palabra. Y bueno, simplemente presentaros aquí por orden de aparición estelar a Carlos Tejeda, a Israel Paredes, a Alexander Zárate, que va a ser nuestro maestro de ceremonias como la señora de León, casi. También tenemos a Paz Olivares y a Mariló García, y nos van a hablar pues de Twin Peaks 25 años después. Estamos muy noventeros. Es una serie que a una generación, a esa generación sobre todo que fue adolescente, digamos, ¿no? en los 90, nos ha tocado de una manera especial. Lynch es un cineasta especial, entronca mucho con el asunto literario por muchas razones, y bueno, pues por eso es una publicación como muy genuina y muy nuestra, esta de Todavía se escucha música en el aire. Luego tendremos oportunidad también de comprar el libro, de tener la firma aquí de los ensayistas, y bueno, pues es un placer teneros aquí con todos nosotros directamente. Nos quedamos con el misterio de Twin Peaks y que Alexander comience a introducirnos en esos arcanos. A ver, de todo lo primero, que los donuts van a ser sorteados en la que nos vamos a comer nosotros. Están dedicados a vosotros. Y bueno, aparte de eso, a los 5 que estamos aquí, porque somos 18 colaboradores los que trabajan en este libro, los que algunos de ellos ya están aquí, algunos compañeros como Celso, que está, si les digo a ver a todos, a Héctor. Y entonces este libro es un trabajo de equipo que me lanzaron un poco como propuesta para coordinarlo cuando ya había algunos colaboradores establecidos, algún texto escrito, con lo cual un poco empecé a darle ahí la forma, darle un conjunto a aquello, cual podían ser los temas que podían darle un poco también de coherencia y orden a todo aquello. Y entonces, a partir de ya los textos que estaban, procuraba, cuando planteaba los textos, que la gente pues me hiciera una proposición de qué tema podían tocar, qué podían plantear, y en algunos casos incluso pues los sugería como encargo, para dar esta idea un poco que tenga, como suele decirse, orgánica, como dicen algunos del cine también de Lynch, que es yo creo que uno de los ejemplos más quizá esenciados del cine de inmersión, del cine donde en primer lugar con el cine de Lynch o conectas o te sumerges en su cine, y luego ya pues en las siguientes fases, si te apetece, pues podrás lograr entender un poco el sentido o articular todos los conceptos que tenga ahí o lo que quiere expresar, etc. En primer lugar, pues tenía aquí la idea un poco de plantear, yo creo que el Twin Peaks es como una fábula, y pues está planteada una de las introducciones del libro, y en las fábulas lo que aparecen mucho pues son como personajes, los animales y los objetos, y hay algo en Twin Peaks que tiene mucha relevancia como figuras, son tan personajes como los mismos seres humanos, por así llamarlos, son los objetos y animales.
Entonces, bueno, lo primero que se me había ocurrido es pensar, pues como tengo aquí una pareja de gente lúcida, que son Mariló y Paz, por otro lado, Carlos e Israel, pues como el 1, 2, 3 plantea la pregunta por 25, no 25 pesetas, sino como últimamente se paga menos en estos tiempos, por 25 céntimos, ¿cuántos animales tienen la característica de personaje en Twin Peaks y cuántos objetos también lo tienen? ¿Eso es para los donos o...? No, los donos no, son para ellos. A ver, ¿cuántos objetos adquieren la relevancia de personaje en Twin Peaks y cuántos animales también lo son? ¿Alguien se anima? Os veo un poco ágiles. Os he pillado todos de pasado. Yo me lanzo. A ver, yo tengo que decir que hoy os he conocido a vosotros. Este libro por lo menos en mi caso, ha nacido a través de emails, sobre todo. Y yo propuse el tema del sexo en Nueva York. El sexo en Twin Peaks. Porque curiosamente, cuando me lanzaron la propuesta de proponer un tema para este libro, yo había contactado con otra editorial para escribir un libro sobre Twin Peaks. Entonces estaba justo en ese momento en el que yo había visto esta serie en los años 90, cuando la echaba Telecinco. Yo tengo ya unos añitos también, y que yo no la recordaba, pues como cuando luego la he vuelto a ver, y claro, me puse a sacar todo tipo de detalles para el libro que yo iba a escribir sobre Twin Peaks. Entonces recuerdo haber hecho capítulos diciendo animales en Twin Peaks. Y no paraba, o sea, tú veías un capítulo y otro y otro y otro, y era una cosa exagerada, ¿no? Entonces había tantos temas por tratar que cuando tú me propusiste y dijiste, ¿qué tema, no? Me puedes proponer. Y yo recuerdo cuando yo vi la serie, claro, yo tampoco saqué tantos matices, ¿no? Y ahora mismo se dice, no, es que HBO, ¿no? HBO es el canal que ha sacado los desnudos o Juego de Tronos, etcétera. Sin embargo, me di cuenta que Twin Peaks tenía sexo, o sea, el sexo era muy taimado, muy oculto, un poco oculto, pero muy retorcido. Y dije, es un temazo. Entonces, cuando me dijiste que sí, dije, pues ya está. Y igual, pues hice un capítulo también de lo que es, pues, sexo, ¿no? Volviendo a tu... ¿Eh? 69, ¿no? No puede ser otro número. Y sacar 69 momentos de Twin Peaks relacionados con el sexo, ¿no? Parecía imposible. La película que luego, después de la serie, la película sí es más explícita, pero te pones a sacar, y también es un ejercicio, ¿no? Si queréis volver a ver Twin Peaks, que además como el año que viene vamos a tener el revival hay que ponerse las pilas para ver David Lynch qué va a volver a retomar o qué vueltas le va a dar a su serie. Entonces está muy bien ir viendo cada episodio e ir sacando los guiños que hay sexuales, ¿no? Porque es tremendo. Es una serie que para la época, ahora nos parece muy normal, pero en el año 90-91, que una tele en abierto diese esa serie, yo creo que es ya de por sí revolucionaria, ¿no? Aparte que fuera un director de cine, el que estaba detrás, que se unió a un especialista en televisión, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues no tengo ni idea, pero hay muchísimos animales en cada episodio y hay muchísimo de todo, ¿no? Es una serie para detenerse en 1000 fragmentos, ¿no? O sea, ¿no te has acordado siquiera de las lechuzas? Claro, bueno. Pues sí, bueno, está el caballo blanco, por ejemplo. Y bueno, hay una cosa también para presentar, yo creo, para introducir a Paz, que en los textos que planteaba había una idea que era también cómo haces encontrar ese texto que sea el que introduzca el libro, ¿no? Que sea como el primer peldaño. Y mientras fui quedando como eso, de apartados diversos que estuviera el libro, necesitaba esa introducción, ¿no? Que fuera... Hay alguien que escribió un texto que en principio iba a hacer otro tema y al final entregó algo que no era lo previsto, con lo cual hizo algo que era un poco como decir, bueno, ¿dónde coloco yo este texto? Que es un poco... Porque al principio que era un texto que planteaba esta cuestión que pasa mucho sobre Lynch, que es del Lynch, aparte de no entender nada, quizás es que no haya nada que entender, que hay quienes dicen, pero bueno... Entonces un poco este texto acaba un poco yendo por ahí, lo cual en su planteamiento me parecía un poco vago el planteamiento. Paz se encontró con un bloqueo bastante notable y llegó el último texto de todos y cuando vi, dije, aparte que me parece de extraordinario texto y lo más potente del libro, le encontraba esa introducción perfecta para decir, te sumerges primero, combinas
la visión probablemente íntima de la experiencia que tú tienes ante una obra sin quedarte en los recurrentes tratamientos que son muy canónicos de que uno plantea un texto. Y lo parte de sus entrañas, es como partir de la que fui, que ya no soy, y soy a la otra, y estoy mirando pues aquello que realmente revolucionó un poco la serie, ¿no? Y pues me parece que era el texto singular que era idóneo para empezar un libro sobre la serie. Sí, bueno, gracias, pero la verdad es que yo intentaba huir del academicismo, ¿no? Procuré sobre todo pensar en que no quería aburrir a las ovejas, eso sobre todo, y trasladar mi experiencia muy subjetiva de cuando yo vi Twin Peaks, ¿no? Que tenía 20 años entonces, y aquello fue para mí un shock. Es cierto que yo creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Los que veíamos en ese momento la serie la veíamos de una manera muy ingenua, muy directa, no encontrábamos todas estas referencias que encontramos ahora, ¿no? Que si te pones a darle vueltas, encuentras a Billy Wilder, encuentras a, yo qué sé, me hace mucha gracia lo del loro, lo de Waldo, porque no sé si recordáis la escena, ¿no? del loro cuando muere de un disparo, ¿no? Cuando lo ves, a los 20 años, cuando yo no sabía nada, porque además yo venía de una familia que, no sé, una herencia cultural muy bajita, no estaba rodeada de intelectuales, no sabía apenas quién era David Lynch, y entonces me encontré con una escena de un loro que moría de un disparo, que no entendía yo muy bien de qué venía esto, pero me hizo muchísima gracia, me pareció un humor muy surreal, muy potente, muy especial, ¿no? Y eso era un rasgo muy peculiar en Lynch, el humor, la forma de tratar el humor. Y luego descubrí, ¿no? Hablando con amigos, que claro, esto venía de la peli de Otto Preminger, resulta que el enamorado de Laura, ¿no? Este señor que se llamaba Waldo, acaba, y creo que no voy a hacer ningún spoiler, porque creo que todos hemos visto Laura, ¿no? Acaba muerto de un disparo, ¿no? Y entonces, claro, se te abre una dimensión con Lynch cuando encuentras ese tipo de referencias que dices, claro, es que Lynch, es que es muy intelectual, pero no, es mentira, o sea, cuando lo estás viendo sin tener ni idea de quién es ni Otto Preminger, ni Laura, ni nada, simplemente lo ves y te hace gracia, te gusta, encaja ese surrealismo dentro de la serie, ¿no? Entonces yo he intentado en mi texto, ¿no? Liberarme un poco, olvidarme de intelectualismos, de referencias, es inevitable, no puedes olvidarte de ellas porque están ahí y ahora yo tengo este bagaje, ¿no? que es inevitable, ¿no? Escribir sobre él. Pero he intentado recuperar esa cierta ingenuidad, ¿no? al ver una obra de Lynch, que es lo que yo creo que él pretende siempre con su obra, ¿no? De hecho, por eso me molesta tanto que los críticos andemos siempre, bueno, siempre dándole vueltas a qué significa, qué no significa. Todos lo hacemos, porque además es que es divertido, a mí particularmente me gusta, ¿no? Encontrarle los recovecos y de dónde vienen las cosas, pero al final la experiencia de Lynch tiene que ser sensitiva, tiene que ser, no lo entiendo, pero lo entiendo, no entiendo el detalle, pero la globalidad, la idea que él quiere transmitir te llega, y te llega de una manera muy emocional, muy física, por eso es tan potente visualmente, ¿no? Y es una metáfora visual en sí mismo, y hay que soltarse, verle con esa libertad, con esa ingenuidad, que aunque parezca frívolo decirlo, ¿no? Estamos hablando de Lynch, pero yo creo que se disfruta más olvidándonos de ciertas reglas, ¿no? Y de ciertas referencias. Luego ya sí, en un siguiente visionado podemos jugar a encontrarle los recovecos, pero hay que verlo abierto y que te impacte, y es lo que he intentado con mi texto, ¿no? Trasladar esa búsqueda de la ingenuidad, de la inocencia, que además Lynch es un poco así, ¿no? Es muy grande por eso, porque no va de intelectual, ni va de estirado, ni va de nada, va de esto me gusta, esto es lo que hago, esta es mi pasión, y aquí lo tenéis, y lo da con toda generosidad, y bueno, ha sido mi pequeño tributo, ¿no? Mi texto que espero que os guste, y que vosotros, claro, es una invitación a que vosotros encontréis vuestra propia explicación, ¿no? No sé, es desde mi humildad, ¿no? Desde mi pura subjetividad, mi idea propia, decir, bueno, esto puede que os valga, puede que no, encontrar la vuestra, porque es lo bueno de Lynch, que al final se encuentran mil cosas más, ¿no?
y seguro que te pones a hablar con amigos como estamos aquí, ¿no? Hablando todos y cada uno de vosotros, seguro que tenéis una idea completamente distinta a la nuestra. Podemos coincidir en las cosas obvias, pero siempre se sacan cositas que son lo que hacen a Lynch, un tío como este. Sí, además luego en esa introducción hay otro texto que un poco sitúa también en la década, porque entonces adquirió mucha relevancia todo este tema del posmodernismo, para arriba, para abajo, ¿qué es esto posmodernismo? Y al final para que se queda todo esto el tema de las referencias, encuentro una referencia aquí, una referencia allá, con lo cual todo parecían eso, formalidades y como que nadie hablaba de nada. Entonces con lo cual también Lynch era un poco carne de cañón para decir, bueno, este está haciendo referencia aquí, referencia allá. Pero realmente, y entonces pues no me... Y pasaba un poco con los Coen también, decir, pues tampoco hablan de nada, son graciosos, son excéntricos, son singulares, pues por lo menos entretienen. Y entonces hay otro texto que nos introduce un poco en este tema y un poco nos reflexiona sobre esta cuestión realmente de qué era eso del posmodernismo y también un poco también una perspectiva, como hace Paz, un poco íntima, también muy subjetiva, lo cual me parecía importante partir de ahí. Luego es como entrar en un terreno, como hacer un mapa de Twin Peaks, entonces había un texto estupendo sobre los espacios, que le da toda una relevancia a todos los espacios de Twin Peaks, y luego se me ocurrió ofrecerle a Celso, que está por aquí, por allá, uno sobre los personajes, y se me ocurrió la idea un poco de los ingredientes, una serie en la que los alimentos tienen tanta relevancia, evidentemente, pues dije, pues Celso es el adecuado, y también porque tiene un punto muy singular como escritor también, que se sale mucho de lo académico y demás, y sabía que iba a darle un punto muy particular que era importante. Y por cierto, se me olvida, tengo que hacer ya la primera pregunta, si alguien sabe por qué en Twin Peaks la prima de Laura se llama Madeline Ferguson, se puede comer un donut. Va a haber muchas. ¿Quién lo ha dicho? Sí. Bueno, Para eso está. puedes hasta elegir. No, el libro no. El donut. ¿Qué? No, es el donut. El donut no. ¿Libro no? Este no es el mío. No, gracias. ¿Tú quieres el donut? ¿El donut lo quieres? No puedo. Tengo hiperglucemia. A ver, más detalles. Madeline Ferguson, ¿por qué? Scotty y Madeleine. Exactamente, Muy bien. Eso, que Laura también... Aparte del hecho de que ella sea rubia y vaya con una peluca morena. Iba a decir Es por un Proust, homenaje. de todas formas. ¿Cuál? ¿Qué vas? Proust, pero Bueno. parece que no es. No, estás un poco más lejos. Oye, pues coge el dron, Vamos. Y bueno, pues entrando un poco también a otro apartado posterior, que era un poco entrar ahí en las cuestiones también formales y un poco pues plantear un poco de la perspectiva que ahonda, como hace José Ángel, que también está por aquí, José Ángel, sobre las cuestiones narrativas, no solo en Twin Peaks, sino también un poco se va también para el cine de David Lynch en general, sobre las referencias visuales, pictónicas, como hace Carlos. Y luego hay un trabajo también extraordinario de alguien que está aquí ausente, porque está en Galicia, que es Javier Trigales, que hace un magnífico texto sobre el diseño sonoro, que es una de las singularidades también del cine de Lynch, que como pocos cineastas en la historia del cine han trabajado de un modo expresivo el diseño sonoro, y por eso quizás tiene esa cualidad, eso como decías tú, de cine que primero te propulsa, que te sumerjas o experimentes y vivas lo que te está ofreciendo antes de pensarlo, articularlo con la mente, que también es interesante porque un poco también Lynch, como decías tú, en esa ingenuidad, yo creo en parte también te está planteando una interesante reflexión implícita de que cuando establecemos relaciones con los demás no desarrollamos mucho el conocimiento intuitivo, sino más bien que le damos mil vueltas en la cabeza para entender las cosas y al final todo lo enmarañamos mucho, y por eso él en su cine realmente ha analizado y diseccionado las mentes que se empotran literalmente, la mente de celosos, de gente que se ofusca y que pierde un poco la perspectiva, ¿no? Y su cine invita a eso, a sentirlo primero, luego sí le ves todo el sentido que está ahí, pero primero te invita a sentir. Entonces bueno, quería yo ahora ir primero pues por todas las referencias que tiene o su relación con el pasado y presente de Lynch, de su cine, de su relación con la pintura, pues que nos podías comentar al respecto, querido Carlos. Sí, yo antes de nada decir sobre lo que estabais comentando de todos los, digamos, enigmas que plantea. Yo, para mí Lynch es un poco como esa anécdota que supongo todos conocéis de
de Luis Buñuel cuando presentó en Cannes la Belle de Jour, que sabes que hay una secuencia en la que aparece un cliente japonés que abre una cajita, sale una lucecita, ahí está esa referencia también en Quentin Tarantino a Pulp Fiction al final de la película, y entonces bueno, pues todas hacen así un poquito tal, Catherine Deneuve se queda toda estática y no pasa más. Entonces en la rueda de prensa pues un periodista le preguntó qué había en la cajita, ¿no? Entonces Buñuel contestó algo así como que hay lo que cada espectador quiera pensar que haya, ¿no? Yo de cierta manera pienso que el cine de Lynch es un poco así, ¿no? Bueno, pues él tiene su mundo, va lanzando su creatividad o lo que le sale, y luego, bueno, pues estamos luego nosotros para encargar de descifrar esos enigmas que incluso a veces, bueno, pues si tenéis amigos artistas, pintores o escritores o lo que sea, pues a veces incluso cuando uno hace un comentario de esa obra, pues de repente te responde el autor, anda, pues yo no había caído en eso. Es decir, que también en la obra hay esa especie de reflejo del inconsciente, tampoco lo puedes dominar del todo, ¿no? Aparte luego también ese juego propio del artista, que bueno, pues también le gusta jugar con el público, con las clásicas estrategias del cine, y ahora que mañana se va a estrenar el documental de Hitchcock Truffaut, que además es el mejor manual de cine, digo el libro, el documental está bastante bien, en el que, bueno, esos juegos famosos de Hitchcock, que también se ha aprendido bien, ya habéis mencionado antes Vértigo, pero que Lynch también, bueno, Vértigo la considera una de sus películas de cabecera, bueno, que tanto nos ha enseñado a mantener ese interés y a crear y a generar un poco esa expectativa, ¿no?, que te hace pensar más. Fuera de esto un poquito ya referido a lo que me comenta Alexander, bueno, es que realmente David Lynch, él es pintor, y él además estudia en varias escuelas de arte en Estados Unidos y tiene una formación plástica, él sigue pintando, luego además tiene también una carrera paralela en fotografía como fotógrafo, y luego aparte por supuesto el cine, luego está metido en temas de videoarte, ahora con el tema en su página web de temas multimedia, con nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Y él siempre ha dicho que tiene sus dos pintores de cabecera. Por un lado es, como bien sabéis, Francis Bacon, y por otro lado, iba a decir Dennis Hooper, Edward Hooper, que son así como sus pintores de referencia, ¿no?, que también están muy presentes en Twin Peaks. Y luego él también le atrae bastante lo que es el cine de vanguardia de los años 20, ¿no? Hay muchas, podemos detectar influencias del cine de Jean Cocteau, por ejemplo, ¿no? De hecho hay por ahí una especie de programa que está en vídeo, que es como una especie de reunión de algunas películas de las vanguardias de los años 20 que él mismo presenta, ¿no?, además de eso. Pero bueno, luego aparte de todo esto, bueno, pues es que él por supuesto, el tema estético está muy presente prácticamente desde su más tierna infancia, y aparte que las influencias son inevitables, porque cualquier artista empiece donde empiece, primero empieza fusilando, ¿no?, como hizo Picasso con Juan Gris, y luego hizo el cubismo, y como hizo con otros, y como hacen todos, hasta que, bueno, va uno depurando su estilo, ¿no? Pero eso de las influencias es algo inevitable, ¿no? Y bueno, tampoco me quiero extender mucho, nada, hay unas cuantas claves, y ya me está mirando aquí el gran jefe con cara como diciendo ya se está excediendo de los límites, entonces nada, luego comentamos más eso. Bueno, pues sí, alguien al final se come un donus. La siguiente pregunta es si alguien puede imaginar quién iba a dirigir el primer episodio de la segunda temporada de Twin Peaks, un cineasta muy célebre, mucho, y que había dirigido el primer episodio de la serie Colombo. No sé, de X. No. ¿Vale? ¿No? Muy célebre. Bueno, se ve la pista un poco más orientativa. Dirigió Parque Jurásico. Sí, pero dijo David Lynch, no, lo voy a dirigir yo. Entonces pues, acabó dirigiendo David Lynch el primer episodio. Y de hecho también iba a haber una especie de spin-off de la serie con un personaje de Twin Peaks, que alguien puede imaginar qué personaje
iba a crear una nueva serie alrededor suyo, que era una especie de antecedente del personaje de Naomi Watts en Mulholland Drive. Audrey, ¿no? Que era Mulholland Drive, que eso. intentaron amañar, ¿no? De hecho, va a ser una serie muy fuerte. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Por favor, Tan bueno. Puedo reconocer que son del día. Por si acaso, también puede que hubiera sido más sugerente. Bueno, el tercer apartado, que creo que es el tercero ya, es ya como el que intenta meterse como en profundidades más estas de análisis psicológicos y demás, que es temas como las dualidades y pues, el tema también de lo sobrenatural. Obviamente en el título están los mismos búhos, no tiene que aparecer ahí. También está el tema de Mariló, que no sea tema sobrenatural, sino más bien natural. Y luego pues una indagación un poco así como en la relación de Laura y su padre, un poco como la raíz de la serie, que luego también él la ahondó en la película, que cuando hizo Fuego Camina Conmigo, que también iba a tener sus continuaciones con sus secuelas, pero dado que fue un fracaso de tal magnitud, pues no tuvo continuidad. Llevaba varios de los personajes que muchos piensan, pues ¿por qué quedan esos personajes ahí indefinidos? Pues porque van a ser desarrollados en otras secuelas. Como alguien puede imaginar que personajes iban a ser, he puesto 4, para que uno no sale, con lo cual es más complicado. La señora Tronco murió hace poquito. No, pero digo, en la película hay 2 personajes que quedan como un poco, ¿qué ha pasado con ellos? Que es el personaje de Chris Isaak, el personaje de David Bowie y el personaje de McLachlan, que también tiene una aparición fugaz, y luego el personaje que es de Don S. Davis, el general el militar. Y por último, la última parte del libro es un poco meterse en el último texto. De hecho, está planteado un poco como toda la influencia que ha tenido Twin Peaks en películas y en series, que es múltiple, y incluso pues el último texto también es una de las películas, una película austriaca que se llama Hotel, donde hay bastantes de Twin Peaks. Y en esta es un texto magnífico que han hecho El Tornillo de Klaus, que son 3 escritores que ninguno de ellos ha podido estar aquí, 2 porque están griposos y el tercero porque debe estar muy lejos, pero que es un texto magnífico, La textura de los sueños se llama. Y luego también un texto muy interesante que me da a ahondar en lo que suele ser más habitual de asociar Twin Peaks pues, con el género fantástico, con el thriller, porque también es un ejemplo de ese tipo de obra que es como multigenérica o que parece que es una referencia por todos lados, y ahondar pues, en un género que quizás se asocia menos con Lynch, y por lo menos en Twin Peaks, que es el melodrama, y sobre ello ha escrito pues, nuestro instruido Israel Pérez. Sí, bueno, realmente yo llegué a ese tema porque todos los que propuse al principio ya los tenían otros. Entonces, sí, dándole una vuelta está claro que para hablar de David Lynch tienes que buscar un centro, si no te pierdes. Y leyendo textos para decidir, me encontré bueno, que hablaba Lynch de que su primera idea junto a Frost era hacer una serie al estilo de Peyton Place. Entonces normalmente Lynch da para hablar lo que has dicho, cine fantástico, cine, digamos, por resumir, extraño, raro, pero realmente Twin Peaks surge del folletín, del culebrón y de las óperas, que incluso en la serie está ese homenaje con invitación al amor todo el rato. Y realmente también es una de las bases de las series. Ahora con toda esta moda de las series, nadie aceptará que se consumen series como se consumía Santa Bárbara, Falcon Crest y La Dama de Rosa. Lo único que se hace es Juego de Tronos, pero nos gustan por los mismos motivos que por los que veíamos Falcon Crest, que nadie lo veía, claro, pero por los mismos motivos. Es como Twin Peaks, pero en serio. Entonces, realmente la trayectoria de Lynch, que va un poco desde quizás El hombre elefante, pero sobre todo desde Terciopelo azul a Twin Peaks, tiene, creo, un fuerte contenido melodramático. Luego ya a partir de Carretera Perdida ya entra más en el terreno del thriller, de la mente, y ya se va dispersando. Entonces pensé que sería un buen acercamiento, porque al fin y al cabo él, a la hora de concebir Twin Peaks, lo que le interesaba era todas las posibilidades que daba el formato televisivo a la hora de hablar de muchos personajes, muchas historias muy diferentes, y de hecho lo que era la trama criminal a él
no le importaba demasiado. Cuando le exigieron tener que fue la película que se estrenó en Europa, hizo ese final donde muere Bob y todo esto. Ellos no tenían realmente claro ni quién era el asesino. Bueno, todos conocéis la historia de que es una... ¡Spoiler! Bueno, ¿alguien no ha visto la serie? Es broma. Que el actor, que no era actor, que era un miembro del equipo, se cuela y a partir de ahí decide quién... Bueno, se da un aplauso, por favor. Y realmente se cuela en la imagen, entonces deciden, pues es usted el asesino, porque la verdad es que el hombre pues daba para ello, es un pobrecillo. Entonces, dándole una vuelta, dije, vamos a indagar en todas estas historias que son realmente las que al final crean lo que es el universo Twin Peaks, que tienen conexión con Laura, pero realmente no tienen. Y la verdad es que Twin Peaks en el fondo son 29 capítulos, podía haber seguido 70, 80, podía haber sido Santa Bárbara. No habría pasado nada y David Lynch, de hecho, la idea que tenía era el ir desarrollando cada vez más las subtramas que son las que le daban consistencia. Entonces, claro, era más bonito decir melodrama que culebrón, porque queda más fino, pero realmente viene de ahí esa textura, digamos, de las relaciones emocionales, las que van dando a Twin Peaks. Yo creo que más vida, teniendo en cuenta que la resolución del asesinato de Laura es muy rápida. Entonces era un poco indagar ahí y a partir de ahí pues llegar un poco a todos esos relatos sobre la inocencia que desde Terciopelo Azul a Corazón Salvaje incluido va trazando David Lynch, que creo que con mucha relación al Mago de Oz, en Corazón Salvaje totalmente explícito y que tiene también mucha relación con el melodrama, el resto está en el texto. Y que de hecho todos los textos de este último apartado se llama La prisión del continuará, donde Jessica establece unas asociaciones sobre las telenovelas, y tiene unas comparaciones muy reveladoras y muy sugerentes. Y bueno, como nosotros partes del texto, pues hacemos también reflexiones sobre eso, las obras que trabajan sobre trabajo de los misterios, de detectives, la deducción, como Lynch también está reflexionando eso sobre la misma relación con la realidad y el conocimiento. Pues es un investigador y es también que tiene múltiples maneras incluso métodos de intentar descifrar qué es lo que está ocurriendo, y como además crea Lynch pues toda una amplitud de lo que es la realidad, es decir, donde llegas a un punto difusa sin no dejar de mantener cierto realmente centro que está ahí, no es caprichoso, aunque muchas veces él también juega un poco al despiste. Y por ejemplo eso en la escritor, como decía antes, que él por eso cuando se quedó un poco desengañado, se quedó bastante cabreado cuando la serie un poco se la dinamitaron y tuvo que realmente rápidamente decir quién era el asesino, etcétera, con lo cual pues un poco se le estropearon, ¿no?, lo que pretendía desarrollar. Entonces, por ejemplo, la primera opción cuando planteó la película precisamente fue indagar eso en lo que le parecía un poco el núcleo, que un poco que es esa relación entre padre e hija y todo lo que eso representa, y como de ahí los círculos concéntricos que se van amplificando a todo un pueblo, y el hecho de que todo más se está definiendo un poco sobre las apariencias, y realmente las apariencias como en general son capciosas, y realmente lo que hay ahí detrás, ¿no? Y entonces eso le da un planteamiento que él va a fondo en la película, que realmente señala que bueno, él no está solo jugando algo, sino que realmente está, cuando se mete en las tinieblas, no es solo para un poco crear ciertas atmósferas un poco turbadoras, sino para entrar de repente en el núcleo más terrible del ser humano, ¿no? Y eso es lo que hace, que había hecho antes ya en Terciopelo Azul, de alguna manera, con esa introducción de ese paisaje realmente como muy de plástico, de casas impolutas, impecables, el bombero aquel saludando a la comunidad, y de repente pues son las hormigas con los insectos que están por debajo de la hierba, ¿no? Un poco él hace esa incursión y te la pone un poco casi, yo creo que hasta los morros, ¿no?, te lo restriega. Y entonces bueno, un poco ese es el planteamiento que hemos realizado con Twin Peaks, que yo creo que podía dar a muchos también ángulos, tiene posibilidad de que haya múltiples ángulos de acercamiento, y yo creo que el libro ha quedado una obra bastante potente. ¿Alguien lo suscribe o queda? No, Donus no te vas a llevar. Sí. Así que
porque creo que dan algunas otras preguntas, no sé si alguien quiere donuts o porque no los veo muy motivados yo con lo del donut, a nadie, ¿no? Pues media cerveza. Sí, tú tienes un donut. Pero te hago una pregunta así complicada. ¿Qué plantas cultivaba el Harold Smith? Ya ves. ¿Y quién dirigió el capítulo que muere Leland Palmer? Hay complejidad, ¿eh? Es los mejores episodios, yo creo, de la serie, ¿no? Que no dirigió David Lynch. Que no dirigió. Porque el que dirigió David Lynch fue cuando se revela quién es el asesino, que es cuando mata a la sobrina. Pero después hace Tim Hunter, dirigió ese gran episodio. De hecho, Tim Hunter tiene una película que se llama River Age, se tradujo aquí en vídeo sin nombre, y la escena famosa de Laura dándole la vuelta al cadáver está copiada de esa película. La vio David Lynch, no la conocía prácticamente. Salía Dennis Hopper y lo que de joven Crispin Glover, que es también actor de Twin Peaks, Keanu Reeves, y es prácticamente la misma secuencia. La vio David Lynch y dijo, pues esto me gusta. Entonces, luego se sintió de alguna manera en deuda y dijo, pues diriges un capítulo. Pues dirigió varios, me parece. O sea que está bien que te plagien a veces, porque luego pues te dejan ahí 3 capítulos de relleno y algo va a ser muy bueno. Y luego hay una cineasta de las también que dirigió varios... Sí, pero que dirigió varios y que a ella se tuvo la ocurrencia esta de que en el hotel hubiera recurrentemente unas convenciones, reuniones de convenciones muy variadas, y se le ocurrió, lo hizo en su primer episodio que dirigió, Leslie Linklater, y dijo, pues en cada episodio que dirija tiene que haber una convención, también hay de lo más peculiar, ¿no? Fue como su particular sello. Efectivamente, dos noruegos aquellos. Y bueno, pues no sé si vamos a... Y luego hay también una referencia curiosa que cogieran muchos de los actores que trabajan, él los cogió de una película que yo creo también puede ser interesante hacer asociaciones, que es Robocop, que cogió de entrada a Ray Wise, como Leland Palmer, también a Miguel Ferrer, que era, y luego a Donna Hadley, que luego es el que reaparece este personaje que aparece al final, que se supone que todo el mundo estaba muerto, ¿no? Y luego otra pregunta que está así muy fácil, el personaje de Joan Chen en principio no iba a ser oriental, iba a ser... ¿Isabel? Sí, efectivamente, también iba a ser italiana, pero justo ese año se separaron y se dijo, pues no tendrá donuts. Entonces hubo ahí. Entonces, ¿le damos que nos dejen hacer preguntas? ¿O sí? Se puede sortear con los donuts. También, sí. Pues ahora mira. Claro. ¿No queréis dejar impresiones de lo que supuso Twin Peaks? Hay de una teoría que circula referente a la posibilidad de que la gente Cooper sea parte también de la habitación roja. ¿Que era parte o que se quedó como parte de...? No, que era ya parte de la habitación roja. Igual que el manco, cuando sale de la habitación roja, no se acuerda de que forma parte de ese peculiar universo. Hay una teoría que dice que la gente Cooper no recuerda que él originariamente también pertenecía a ese mundo. Por eso él tiene las conexiones con Laura Palmer. Es una opción, claro. Sí. Uno de esos hilos que dejáis, claro, sí, que los hilos como los dejó él ahí sueltos, no pudo desarrollarlos, pues quién sabe en estos 18 episodios que va a dirigir, pues cuántos de esos elementos que no desarrolló, porque además la película también había como, no sé, eran 2 horas y pico, no más quizás, 2 horas y 10, que tuvo que cortar y que había muchos elementos ahí que supongo que reutilizará, que no pudo él desarrollar, con lo cual él, y ese mismo final de serie, ese último capítulo, que realmente fue como una patada en la boca, por decir otra zona, a los productores, que hizo yo creo que el episodio televisivo más excéntrico y más extraño que se ha hecho yo creo en televisión, que es como decir los personajes en esa habitación roja entrando, saliendo, y pues es como un final, y encima de ese final, con esa sonrisa poseída, perversa del personaje que era el héroe, vamos a decir, el caballero, que iba a ella a salvar, pues de repente pues, que fue un final como muy... de luego muy heterodoxo de entrada, ¿no? Y es su planteamiento como bastante, pues sinceramente, perverso y heterodoxo en un sentido más revulsivo, ¿no? De lo que está planteando de si realmente
al final siempre vence la tendencia humana a la tortuosidad, o al oscuro. Un poco pone ahí, ¿no?, esta pequeña interrogante de si es así, porque luego... Y curiosamente ha hecho dos de las películas, yo creo, de los melodramas de las últimas décadas más emocionantes y más luminosos, que son El hombre elefante y Una historia verdadera, que además curiosamente a veces las destacan como obras que son menos lynchianas, como si salieran de lo que es su característica o tipo, o sea que no es cierto, es no comprenderle, porque por ejemplo Una historia verdadera es como la antimateria o la respuesta a Carretera perdida. Carretera perdida es alguien que no es capaz de ver a nadie, menos a la persona que presuntamente ama, y Una historia verdadera es alguien que le deja los orgullos estúpidos y se recorre en un tractor cientos de kilómetros para reconciliarse con su hermano. Gesto más... Sí, pero para algo tan hermoso, pues yo creo que ahí lo define mucho, ¿no? Pues, Lynch no es solo un tipo raro, sino alguien que en el fondo te está planteando cuestiones que desmontan mucho de lo que somos, lo que nos ponen mucho en cuestionamiento. Referente a esto que estamos hablando de la teoría que planteaba el compañero, en el último edición de Blu-ray que editó David Lynch, yo todavía no lo he querido ver porque quiero revisar toda la serie antes de empezar con los nuevos episodios, pero hay una imagen que no sé si David Lynch siguió rodando secuencias después de cancelar la serie, porque se ve a la gente Cooper ensangrentado en pijama en la comisaría, como en la continuación del último capítulo. No sé si sabéis si se siguió rodando escenas que a lo mejor ahora van a incluir en los nuevos capítulos, porque se ven imágenes con el aspecto que tenía Cooper hace 20 años que nunca se han visto. No sé si sabéis. Sí, puede ser, como puede ser, claro, él cortó bastantes cosas de la serie, y a veces supongo que igual lo dejó para dejar ese final impactante, igual dijo, pues mira, esto me sobra, no es necesario. O guardo unas en la manga, porque Claro, dentro de 20 años no voy a poder... Claro, también. Yo es que creo que había algunas que eran para la película, porque aunque la película empieza, o sea, es antes de la serie, creo que tenía algún tipo de salto en el tiempo y quería jugar con ello. Encuentra el cadáver de Teresa Banks. Claro. Y termina justo donde empezaría, termina con la muerte de Laura. Como después de que se... Sí, no, por eso que creo que tenía ese salto para intentar alguna conexión, pero no sé luego en qué, si siguieron rodando, porque realmente precipitó el capítulo, en teoría no estaba pensado. Sí, porque además se suponía que Lynch él y Mark Frost se habían un poco preocupado de la serie. Lynch estaba con Corazón Salvaje, pues también con otros proyectos, y después de eso, todo eso de cuando les obligaron a que tuvieran que ya decidir quién era el asesino, con lo cual un poco se perdieron el interés. Entonces cuando volvió ahí Lynch con ímpetu de los últimos capítulos, exactamente, y entonces claro, ya dijo, voy a hacer aquí algo ya radical, algo que, ya que no me habéis dejado hacer lo que yo quiero, voy a hacer este último episodio para que os quedéis pensando qué es lo que ha hecho este tío aquí, porque era como para darle vueltas a... porque además te lo deja todo ahí además suspendido, interrumpido, o también el final prácticamente frustrado, decir, bueno, esto termina simplemente mal. Entonces hizo, yo creo que sí, que se había eliminado otras cuestiones, por ejemplo, yo creo que eliminó de unas relaciones entre James, por ejemplo, y su madre, que tenía varias secuencias rodadas y que al final esas cosas no aparecieron en la serie en ningún momento, pero aparte de esos típicos tijeretazos no creo que eso... Vosotros que habéis profundizado un poco en la trayectoria de David Lynch en estos 25 años, en los que yo creo que se ha radicalizado bastante, sobre todo ya con Island Empire, creo que se le pone ya más bestia. ¿Hacia dónde creéis que va a ir esta tercera temporada? ¿Qué conceptos creéis que son los que va a explorar? Creo que la espiritualidad, ¿no? Lo espiritual yo creo que va a estar muy, muy presente, sobre todo por el tema de la meditación trascendental en la que está metido Lynch. Yo creo que ese rollo trascendental, espiritual, el espíritu que, de hecho, en el capítulo cuando muere Lila, ¿no? Cuando muere el padre de Laura Palmer, ese cierre, ese discurso, monólogo que da Cooper, es un poco espiritualidad total. Yo creo que
va a indagar mucho ahí y por supuesto espero, esto claro, esto es jugar a la adivinación, ¿no? Pero espero que siga explorando la fractura, la mente humana. Yo creo que incluso puede que sea más oscuro. Para potenciar esa espiritualidad, creo que va a potenciar más la dualidad, ¿no? O yo lo espero. Va a ser más oscuro, va a ser incluso más difícil, pero yo creo que estamos todos preparados, ¿no? Ya el tema de la tele, o sea, estamos preparados para decir, venga, ponme lo que sea que vamos a verlo. Yo lo espero. Y luego también que ha cumplido 70 años. De 70 años, eso es una experiencia, tiene ya una posición como cineasta que es indiscutible dentro de la historia del cine, de la televisión incluso. Que yo también estoy de acuerdo, como antes habéis comentado, que las historias de la serie de televisión se podría decir que hay un antes y un después de Twin Peaks, que incluso también ha influido en el cine. Yo cuando estuve revisando para el libro precisamente de Twin Peaks, pues ahí me he encontrado pues de repente referencias de películas como Seven, por ejemplo, de Fincher, y películas posteriores que se han ido haciendo, además estos thrillers que se han ido metiendo estos elementos sobrenaturales que... Bueno, True Detective, sin embargo. Sí, True Detective y todo, que han... alucinaba mucho y decía, pero si este misticismo ya está. Claro, que han ido, vamos, que desde luego las influencias están allí muy presentes. Y yo desde luego lo que sí espero es eso, que bueno, el tío tiene ya 70 años, ya es una experiencia grande, que no hace falta ya casi ni nombrarla, como tampoco hace falta decir la posición en la que está situado dentro de la estrella del cine y de todo. Y entonces hará lo que siempre ha hecho, pero quizás con más razón todavía, lo que más le dé la gana, porque se lo puede permitir. Entonces, que luego nos sorprenda, pues seguro. Sobre todo además, ahora tenemos las redes sociales, que cuando vimos Twin Peaks no existía, ¿no? El tema de las redes sociales. Y Lynch, no hay que olvidarlo, tiene un concepto del marketing muy claro, ¿no? Yo creo que puede jugar mucho al tema de incluso la interactividad del espectador a través de redes sociales. Esto es una cosa que me estoy inventando, pero que estaría muy bien, o sea, quiero decir, que hiciese partícipe, que cambiara la televisión hasta el punto de comunicarla, ¿no? con las redes sociales y con la interactividad del espectador. Si antes yo me acuerdo cuando se ponía el Twin Peaks, ¿no? Ponían el capítulo el jueves y al día siguiente todos hablaban de qué había pasado, que quién era el malo, que a quién podía haberle asesinado, que tal y que cual. Ahora con las redes sociales eso va a ser, o sea, una locura. Yo no me lo puedo ni imaginar lo que puede revolucionar también el mundo de Internet. Además él ahora está metido con su web, ¿no? Con Internet, está haciendo muchísimas cosas, está explorando en ese campo. Está haciendo trabajos exclusivamente para Internet. Con lo cual yo creo que puede, no sé, igual estamos creando muchas expectativas y al final es una gran decepción, ¿no? Pero yo lo espero que juegue con todo lo que hay fuera, aparte de la televisión. Pero mejor no crearse expectativas. Ya es mejor, pero es inevitable. No, es que creo que para saber eso tendrías que meterte en la cabeza de David Lynch y creo que no es un buen sitio para estar, podría que ser complicado, pero visualmente sí creo que va a ser muy interesante porque el Conan Island Empire yo creo que en cuanto a largometraje, no sé si tocó techo, pero yo creo que sí llegó, o sea, un cenit ya de lo que ha ido planteando, de su obra, no sé si hará más largometraje, pero yo creo que llegó ahí al tope. Entonces aquí en formato serie a lo mejor sí puede expandir un poco sobre todo con el formato digital, y las primeras imágenes que se va viendo se llama la atención los personajes, los actores, claro, son 25 años y algunos se han pasado 25 años, algunas como la mujer del tronco, pues peor, pero si hay una sensación, yo creo que va a haber un contraste muy interesante en ese aspecto de ver dónde están los personajes, porque claro, hay muchos que cuando terminó la serie, por ejemplo James, que venía el otro día una foto, un señor con el pelo canoso, que la última vez que se le vio en la serie, porque luego creo que no ha hecho ya prácticamente nada, era un chaval, pero ahora tiene 50 y tantos, entonces ahí yo creo que el juego temporal... Jack Nance, el de cabeza borradora, que además murió a poco tiempo después de terminar. Sí.
Es que se muere. Los actores de Lynch tienden mucho a morirse de disparos en la cabeza. Es una cosa que a mí me tiene... mucho, Eternal fue una... Su muerte ha sido bastante turbia. Un atracador. Sí, el que estaba medio boringuilla porque apareció... El actor de Una historia verdadera se voló la cabeza también. No sé. Pero bueno, los que quedan vivos, pues se les ve todo. Ese cambio yo creo que puede jugar muy bien con la cuestión temporal y a ver cómo va. El tiempo y el espacio siempre son temas centrales en Lynch. Sí, para que no sé eso, sí, siendo su formato televisivo se radicalizará del mismo modo que en el Empire llegó a ese extremo y se sumergerá ahí en esas líneas como una de las cosas que suprimió de la película de Fuego camina conmigo, había escenas con el personaje de David Bowie que está en Buenos Aires en un hotel y de repente aparecía ahí en la oficina de sheriff, entonces era como, ¿por qué está aquí allá? Entonces, si el hombre toma esa senda, pues en fin, puede ser una serie televisiva francamente un poco de lo más caro. Además, le han dejado hacer los 18 a él. Y a él solito. Como una película de 18 horas, pues si él dice, pues venga, me lanzo aquí, pues puede ser cualquier cosa lo que tome. Es así. No sé si en el libro, porque todavía no he leído, dedicáis algún Es rápido, dedicáis algún texto a cómo se recibió en España, porque también me parece muy curioso, aquí hubo mucho por ahí a Ray Wise, a Rigol, en Telecinco, dígame, después de con cada circunstancia, y Julie Fruits ahí en el número 1 de la lista de ventas de los discos y demás, no sé si, bueno, son más mayores que yo, ¿cómo lo recordáis? Hombre, algunos textos todos introductorios ahí, o sea, sí, esos buenos elementos sí de lo que supuso en ese momento como experiencia, con lo cual sí se contextualiza en el momento y algún detalle de eso sí, porque los dos primeros además sí se explicita, ¿no? El hecho de lo que para mí supuso, de lo que supuso como experiencia a mí con la edad que tenía entonces, algo como aquello, ¿no? Y entonces algo así desde ese punto de vista sí se deja caer algunos de esos elementos para que no se mete más en esos anecdotarios, por ejemplo. Eso quizás no tanto, son más planteamientos distintos, pero más en general más reflexivos o de esos ángulos. Sí, pero sí toca. Bueno, y una de las cosas que a mí, pasados los años, sí me sigue, además ahora que está de fondo sonando y se sigue manteniendo muy bien, que es la música de Angelo Badalamenti. Yo por lo menos en mi caso, y supongo que el de muchos, pues de repente es una música que te llama la atención y que la compone pues un tal Angelo Badalamenti, ¿no? Que yo creo que realmente se le conoció por la música y que luego ya no solo por la propia, digamos, característica en sí o la propia concepción de la música en sí, sino la concepción de la música dentro de lo que era una serie, que normalmente en las series pues tenían el tema ese principal y la clásica música incidental acompañando, mientras que este diseñó varios temas, ¿no? Y cada tema sonaba en determinados momentos o con determinados personajes. Sí, definía el personaje. Claro, efectivamente, que eso era un poco quien inventó un poco esa historia, fue Ennio Morricone, precisamente en las películas de... La primera, bueno, eran 7, ya pero vosotros si tuvieseis tijeras, ¿qué arco quitaríais de ahí? ¿Cuál es el que menos os gusta? Hombre, yo creo que ya dijo el mismo Mark Frost, que él reconoció que debería haber introducido antes al personaje de... ¿Cómo era? Windom Earp, ¿no? Que debería haber introducido un poco antes, unos 3 episodios antes, para que cuando la continuidad, cuando muere Alan Palmer, que fuera más rápida, ¿no? De repente creáis impasse, como tú dices, que decir a dónde va esto y realmente se importa mucho esto. Y hasta que vuelva a coger un poco el hilo tardaba un poquito. Entonces, mismo Mark Frost lo dijo, yo creo que ahí hubiera mucho ese cambio, ¿no? Que me parece fundamental. Y si tuvieseis que borrar un arco argumental de ahí de la serie, a mí por ejemplo no me gusta nada de James y la... Sí, que es el que ocupa ahí mucho espacio y sí tiene menos... Sí, no tiene mucha... Yo también estoy de acuerdo, lo de arreglando del coche y esto. Sí, ese mecánico... Sí, que luego al final parece que va a pasar, pero luego... Sí, que muchas de estas film noir de los 40, estas de James M. Cain y demás, que un poco... que somos algunos ahora que se llama como el personaje de Perdición, ¿no? También un poco rollo Troy Donahue y todas esas cosas. Pero Perdición ya estaba en la referencia a Walter Metz, que es el agente de seguros entre Catherine y Ben. Es curioso el homenaje que hace, ¿no? hacia
hacia ellos y te describe perfectamente la relación tormentosa que hay entre ellos dos con ese nombre, ¿no? El agente de seguros Walter Neff, te lo da, y dice, ahora ya sabes de qué rollo van estos, o sea, es esa relación tormentosa. Sí, sí lo hay. Hay muchas referencias de esas que enriquecen al final la historia, ¿no? Cuando lo vas descubriendo, por eso es una serie inagotable, la puedes seguir viendo, puedes seguir, charlas con un amigo, descubres una cosa, charlas con otro, lees, pero bueno, esto, yo hace nada encontré en Google, dando vueltas, de vuelta, y viendo a Oskar Kokoschka, que es uno de los pintores también referentes de David Lynch, encontré una ilustración, estoy hablando de 1908, una ilustración, no era un óleo, era una ilustración muy esquemática, con dibujos geométricos en los que aparecen el zigzag, aparece el zigzag en blanco y negro, tenéis que verlo, buscarlo, que es fácil, pero es que lo curioso es que la ilustración se titula Los Soñadores. Es que te lleva directamente a la habitación roja. Buscarlo en Google, que es fácil, Kokoschka, Los Soñadores, y aparece la ilustración y lo ves, fue para mí, digo, pero que a estas alturas sigues encontrando, y es que sigues encontrando, o sea, es inagotable, es divertido. Sí, que de hecho, una amiga, al cuarto o quinto visionado, hay una escena muy pequeña, que es cuando van a abrir la caja de seguridad de Laura, que se encuentra en la mesa una cabeza de reno, de alce, que parece muy surrealista, parece muy de David Lynch, y me dijo la amiga, Fawlty Towers. Y yo, ¿es qué cosa? Y dice, es una serie inglesa con John Cleese, famosa, de un hotel descacharrante, con un botones que habla hispano, que habla en inglés, y que siempre hay una cabeza de reno, de alce, que se cae y que siempre está ahí de manera inopinada. Y de repente estos entran, ven la cabeza del alce, y siguen lo suyo, abren la caja, descubren el diario, descubren cosas, pero dice, es una referencia a Fawlty Towers, digo, ya lo que me faltaba, este hombre, y era el cuarto o quinto visionado que veía, y yo acabo de enterarme. Creía que era una locura esta de David Lynch más, pero no, parecen locuras, pero luego es muy divertido, porque... Sí, pero además de esto que dices lo del suelo, de la habitación roja, que bueno, que tú tienes el artículo, en relación con el que está en Caza Borradora, en la primera vez que llora Leland Palmer, cuando está con la foto de su hija, él lleva su ropa esta misma ya líneas. Con lo cual ya te está diciendo, cuando tú ves revisa te das cuenta de qué manera te está diciendo quién es y realmente. Y son esos múltiples detalles que claro, mientras estás viendo tú no vas a pensar es que no piensas. Pero luego ves cómo te lo ha estado indicando, además eso que sea con la... Yo le voy a hacer una pregunta al señor coordinador, porque ya que él está haciendo preguntas, pues, y ya como ya, ya como no nos puedes echar del libro, ya podemos seguir. Sí, lo que a mí una de las cosas que más me fascina de la serie, que a lo mejor no tiene ninguna trascendencia y es un juego de Lynch como este que comentamos, pero a mí ese juego me gusta tanto, que es la aparición del mismo haciendo de agente sordo, que como está sordo habla voces. Sí, además era alguien que trabaja el diseño sonoro de un modo tan elaborado y tan agudo que sea sordo, ¿no? Y que no escuche. Y eso es como muy... Y que además eso más el primer plano de la película, de hecho es él, ¿no? Que tiene un grito pelado, ¿no? Y también es un homenaje. Sí, ¿a qué película? Al Crepúsculo de Dios, a San República. Entonces sí, es que no es muy autoirónico. También. Que la cita en entrevistas. Sí. Él impactó mucho cuando lo vio y él habla siempre de, porque dice que no es un gran cinéfilo, dice él, ¿no? Pero que hay películas para él que le impactaron tanto que siempre deja ahí su... cada vez que hace algo deja su mirita. Sí, pero eso es un pintor que hace cine, también es un músico que hace cine, es un director que hace música y que pinta. Y todo eso de repente pues no conjuga bien. Los musicales. Sí. También. Sí. Bueno, aparte que luego la cantante, bueno, las canciones, esta Julie Cruzy y compañía, él hacía también las letras de las canciones, pero vamos, hace falta que os lo diga. Y bueno, tampoco se acuerda mucho si aparte de las lechuzas, el caballo, más objetos, hay un objeto que es personaje capital. ¿Qué objeto es capital? El tronco. No habla mucho, pero escucha mucho. Aparte del tronco, pero hay otro. Susan. Que tiene nombre. Dayan. Es verdad.
Que también ha generado muchas teorías. ¿Quién es la famosa? ¿Quién es Dayan, no? Teoría le manda tapones para los oídos, pero no sabemos si se lo manda él mismo para seguir con la... Claro, porque a mí casi se la había responder. No, pero dice, he recibido los tapones para los oídos que le pedí. No sabemos si se los ha mandado él mismo y sigue con la paranoia que tiene una sectaria llamada Dayan. Mejor puede ser una cosa elípica de madre e hijo, pero le llama de ¿sabes? Puedes fliparlo. Sí, eso ya. Pues bueno, no sé si alguno tenéis interés, por cierto, en comprar el libro. Pues, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que no lo pone en el libro? 20. 20 euros. Sí. Y pues, bueno, no sé qué queréis comentar más y... Pero... Sí, yo quería comentar que no sé si lo incluís o si en algún momento alguno de vosotros os parasteis a reflexionar sobre esto, el fanart que generó Twin Peaks, lo recordé hablando el comentario que hiciste sobre las redes y todo tal. Hay como un montón de proyectos que no sé si lo conocéis, hay uno en concreto, hay un crowdfunding para un documental que quiere grabar Jonathan Cahuete sobre un muchacho que vivía en Twin Peaks, o bueno, en el sitio donde lo estaban rodando cuando era pequeño, un chico que viene de una familia disfuncional, problemas de padres con el alcohol, tal, no sé, que de repente quedó fascinado con todo esto, se metía en los rodajes y empezó como a imitar un poquito el comportamiento de Laura Palmer, a repetir sus patrones, tal, y bueno, y acabó como el Rosario de la Aurora, el pobre. Y entonces pues ahora hay un proyecto para grabar un documental sobre esto. Esto es como una de las cosas que ha generado Twin Peaks, que al final, en 25 años, es como que la intensidad del fenómeno fan nunca ha parado. Sí, eso es verdad. Se ha mantenido en el tiempo. No entramos en detalles. O sea, yo sinceramente sí que me considero una fan, ¿no? Es un poco friki, pero hay, por ejemplo, esto que me comentas no lo conocía. Es que es muy curioso porque genera constantemente festivales, ilustraciones, merchandising pirata. Por eso te digo que puede ser bestial, o sea, la siguiente temporada, o sea, se puede convertir... Claro, es que si se retroalimenta de esto... Es que ahí está, o sea, si ya es así, se ha mantenido durante 25 años, imagínate, ¿no? Lo que nos puede deparar la tercera temporada. Pero no, en el libro sí que hablamos de pasada, ¿no? Pero en plan muy general, yo en el texto, en mi texto sí, porque como me centro en ese momento, ¿no? En el que yo empezaba a estudiar la facultad y tal, sí que se habla de la super pop o de la portada famosa de la Rolling Stone con las 3 bellezas de Twin Peaks, porque esto además se vendía así, ¿no? Las 3 bellezas de Twin Peaks, porque efectivamente eran bellezas, ¿no? Eran bellezones de mujeres. Todo eso se explotaba mucho, el merchandising de entonces. Sí que lo toco un poquito, pero vamos, muy de manera introductoria, ¿no? Al texto, un poco para llevar a lo que era la situación de ese momento, de lo que era la tele, porque Telecinco entonces llevaba yo creo que un año, ¿no? La tele privada aquí en España llevaba un año o así, o sea, estábamos viendo a Jesús Puente y a las Mamachicho y de repente entra David Lynch, que es cine de autor en vena, o sea, aquello fue un shock, o sea, de verdad. Ahora estamos más acostumbrados, porque entonces... Ahí lo que decía él, a Rapel le preguntaba en qué época ¿quién mató a la Oiga, ¿usted sabe ya quién mató a la Rapel? Y dijo, por supuesto que lo sé. Y dijeron, ¿quién? Andy. El ayudante de tonto de Rapel, el asalto este famoso que tuvo hace unos años tampoco lo adivinó, que le robaron y le llevan palos, y no lo adivinó. Andy, es el que menos es Andy. Yo todavía estoy mirando a Andy con los ojos, a ver si... Andy, que fue el que descubrió toda la clave para desvelar el misterio, por cierto. El parecer tonto, el ingenuo, ¿no? Pues ese es el que da la clave para desvelarlo. Sí, es curioso. Sí, más o menos a ver, ¿no? Esas claves, como el día te estaba diciendo más o menos quién era. Sí. Que es, además te lo llevas toda la... de que porque hay 2 actores que salen en West Side Story. Sí. Claro, luego el personaje tienes dando pistas, todas las ideas que es asesino, y es alguien que no para de bailar. Sí. Está bailando, pero a cada momento quiere bailar con alguien, ¿no? Llorando en principio, luego ya feliz. Ya está en el otro lado. Pero eso es curioso, eso de la música en el aire. Como ya esa escena, que además la había rodado primero para el piloto y que luego la colocó en el segundo, que fue la escena de primera secuencia en la habitación roja. Y ahí te está dando las pistas ya en esa escena de lo que va a ser. Entonces, ¿cómo seguirá todos los elementos cuando lo vuelves a ver todo? Están ahí. Luego encaja todo. Parece una cosa que es fruto de la locura de este señor. Y luego de repente... Una cosa que siempre me he preguntado, ¿por qué en la segunda temporada
momento de la segunda temporada de Disney se centró en Corazón Salvaje y abandonó un poco la serie, sobre todo viendo declaraciones posteriores suyas en las que se arrepentía un poco de eso, de decir, que decía que a Cooper le habían quitado el smoking para poner y esas cosas. Y digo, hasta este punto estaba enamorado del guión que no era suyo, de Corazón Salvaje, o simplemente sería por culpa de la enemistad con los productores o por Sí, porque le dijeron, no, tú ya... Él no quería decir que esclarecer ya quién era el asesino entonces, él quería que eso se alargara, se dilatara y fuera, porque quería que eso estuviera ahí, pero que el centro de atención se dirigiera a muchos ángulos. Entonces cuando le dijeron, pues venga ya, que eso es lo que toda la gente quiere saber, como que parece que lo único que importara es saber quién era el asesino, o la Panda, pues claro, ya poco sí, se fue también a otros intereses, por eso porque estaba el hombre decepcionado y bastante frustrado. Un poco, bueno, me dijo dentro de otra cosa, porque al fin y al cabo me ha roto el juguete también. Claro. No era lo que yo tenía planificado, él no pudo controlar entonces, que supongo que si ahora, pues puede ser más curioso que él ha dirigido los 18 episodios, se supone que ahora tiene un control completo de lo que va a ser eso. Entonces ahí supone que todo lo que va a haber ahí será lo que él quiere que sea. Y entonces él no pudo. Pero bueno, se pasó a otro lado, luego retornó, como decía antes, y ya en los últimos episodios en sí volvió como a Frost a volver a retomarlo y pues en los últimos videos se nota. En los últimos que ahí tengo los que son más potentes de esa segunda temporada. Yo creo que fue más bien... Se enfadó. Es otra cosa. Entonces toméis eso con alta fila. Va a ser entonces más Twin Peaks que nunca, ¿no? O sea, sí, creo que sí. Porque todo lo que él no hizo, no lo va a hacer, ni no dejó de hacerlo, lo hará de un modo u otro. Las nuevas ideas o modificadas o matizadas, pero yo creo que todo lo que ha quedado ahí en el tintero, que fue mucho por todas las películas que quería hacer después de la película y todo lo que la serie no pudo hacer, pues hay un material ahí, imagínate lo que quedó ahí en el tintero. Pues al principio va a ser más de solo 8 episodios de esta tercera temporada o algo así, y ya son 18. Pero ¿no creéis que es un hándicap que algunos personajes muy importantes ya hayan fallecido, como Bob, como la dama de Deño? Eso sí, la imaginación hará algo pero es muy... Sin Bob, la serie parece un poco raro, ¿no? La dama de Deño. Claro, la dama de Deño es muy... No sé, pero... No, yo seguro que le haya solución. Sí, seguro. Nos sorprenderá con algo... Sí, va a subir una melena. Además está la animación 3D. Sí, bueno, vamos a ver. Igual la dama del Deño habla desde Twitter. Contar los discursos de allí. Del leño, por ejemplo. También. No, Alexander, y sobre todo también un poco, elucubrando un poco sobre lo que puede ser esta nueva, cómo manejar la percepción de los espectadores, porque él está muy claro que en esa época juega con que cada episodio es semanal. Y ahora, evidentemente, eso ha saltado por los aires. Yo creo que esto, a mí, o sea, aparte de, evidentemente, estamos deseando todos ver lo que ha hecho él con su producto entero, pero cómo maneja, y sabiendo más que es un especialista en cómo está en el multimedia, cómo está, cómo va a jugar con la percepción nueva del espectador del siglo XXI, bueno, del 2015 o 16. Claro, o sea, esa burla, esa parodia de lo que fue el Falcon Crest, todo lo que ha nombrado Israel. Esto ahora, a ver cómo lo dinamiza o cómo lo encauza para que salga un producto completamente nuevo, aunque todos estamos diciendo que evidentemente que ahonde, que estire, que sea suyo, pero ahí va a cambiar brutalmente, imagino, claro. Porque ese juego, ese artefacto, esa idea de gran director de cine que de pronto se mete en este subgénero televisivo, se nota que él está disfrutando todo el rato con ese experimento, con ese juguetito, tú lo has dicho, es un juguete en sus manos todo el rato. Y veremos ahora ese juguete ahora cómo lo vehicula. Yo creo que le dará ahí antes de tirar la cuerda, ¿no? Claro. Eso es lo que me gusta mucho. Sí, a ver cómo juega con nosotros a partir de ahora. Pues alguna observación más. ¿Queréis avanzar ya sobre los libros? ¿No? Pues a ver tú, todos otra vez. Pues nada, muchísimas gracias.